Buen día, hermanos. Es tiempo de comenzar nuestro estudio bíblico de este día domingo. Vamos en este caso, a explorar bien panorámicamente lo que es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que les invito a inclinar su rostro para que podamos orar a nuestro Padre. Dios de los cielos, Padre amado, a ti acudimos, Señor, en oración, sabiendo que de ti viene la gracia, de ti viene la buena voluntad, Padre, para que podamos reunirnos, aunque sea de forma eh, lejana, remota, Señor, a estudiar tu palabra. Tu auxilio pedimos, Señor, para poder abrir la palabra tuya, Señor, exponer cada idea, cada pensamiento, y que realmente, Señor, sea certera, que esté en línea con tu mente, con tu pensamiento, y que esto nos lleve, Señor, a adorarte más, a buscarte más y a cambiar nuestros corazones, Señor, a poder arrepentirnos, a poder ser exhortados por ti o animados, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, este tiempo ayúdanos, Señor, a pasarlo para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar lo que es este estudio de esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Ese es el título, ya, la primera. Hay dos cartas, por eso se le llama la primera carta de San Pablo a esta iglesia que está ubicada en la ciudad de Tesalónica, estaba ubicada en la ciudad de Tesalónica. Eh, Esta carta tiene un autor, ya, no hay dudas, no hay muchas dudas de que el autor en este caso es Pablo mismo. Y eso lo podemos ver tanto por evidencias internas, o sea, dentro del texto del Nuevo Testamento podemos encontrar que es el autor de la carta, como también en referencias externas. Si ustedes van allí a Primera de Timoteo, o sea, Primera de Tesalonicenses, en el primer versículo ya van a ver que dice Pablo y su equipo ministerial, en este caso que es Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos claramente que Pablo, quien se está identificando como el autor de esta carta. Y un poquito más adelante, en el capítulo 2, vamos a ver en el verso 18 que dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces ahí dice, yo, Pablo. Claramente se ve eh, la autoría de Pablo, está hablando en primera persona aquí en la carta. Y bueno, como les decía, por fuentes externas también algunos autores de la iglesia temprana ya citaban textos de la carta, como Ignacio Antoquía, Ireneo. Entonces, no hay dudas, en realidad, muy pocas dudas sobre quién es el autor de la carta y como fecha se ha propuesto más o menos en el año 51. ¿Ya? La carta fue escrita durante o sea, re- revela el segundo viaje misionero de Pablo. Fue escrita desde Corinto y es importante saber un poquito de la geografía de dónde está Tesalónica. Ya, Tesalónica estaría ubicada en lo que es hoy la, el país de Grecia. Ahí en la izquierda hay un mapa, ustedes pueden ver con color azul. Ese es el sector de Tesalónica, una ciudad portuaria. Tiene presencia importante de varias nacionalidades o etnias, muy cosmopolitas. ¿Ya? Y como ciudad portuaria también tiene muchas influencias culturales, ¿ya? De diverso tipo. Romanos, judíos, griegos, bárbaros. ¿Ya? Y está ubicada también en un cordón o en un camino llamada la Vía Ignatia o Ignacia, que era una ruta militar por un lado, que incluso llegaba hasta Roma, y también por comercio. ¿Ya? A la derecha ustedes pueden ver una foto de lo que vienen siendo vestigios de esta ruta.
Entonces, Tesalónica queda ahí en esta ruta junto con otras ciudades. ¿Cómo era la vida en Tesalónica? Bueno, Tesalónica era una ciudad importante. Era la capital de la región de Macedonia. ¿Ya? Era una ciudad, eh, si bien estaba bajo, digamos, la jurisdicción del Imperio Romano, era una ciudad del Imperio, pero era una ciudad muy leal, muy fiel a Roma. Por lo tanto, Roma ni siquiera tenía soldados ahí. Ya, no habían guarniciones, o si las había muy pocas. Y se les da la libertad para elegir a sus propios gobernantes, ya acuñar sus propias monedas. Gozaban de una autonomía que no todas las ciudades en el Imperio Romano gozaban. Entonces eso le da ciertas características. Además, a nivel más religioso, se practicaba, al igual que en otras partes del imperio, el culto al César. Ya esto se pueden ver hallazgos en monedas, en templos dedicados al emperador, ya en estatuas, y en textos que se refieren en términos bien divinos a los emperadores, como Kyrios, que es la misma palabra que se usa cuando decimos Señor Jesucristo, es Kyrios, o Soter, que significa Salvador. Entonces hay varios textos donde se le atribuye a los emperadores estos títulos. Y en el lenguaje también de algunos textos que se han encontrado por ahí está, por ejemplo, la palabra evangelio para referirse a las buenas noticias que daban los emperadores. ¿Ya? Entonces hay toda una terminología que a veces es común con lo que tenemos los cristianos y que también pueden mostrar cierto choque, entre la teología cristiana o la doctrina cristiana con el lenguaje que se usaba para otros usos en ese tiempo. También había otros cultos, como era una ciudad cosmopolita, había cultos a varios dioses, al panteón de los dioses allí, greco-romanos, Afrodita, Isis, hay Dionisio, ya, y cada cual con distintas actividades culticas, muchas de ellas bien sensuales. Eh, en el caso, por ejemplo, de Cabirus, era una especie de héroe un mito, leyenda de un hombre que era una especie de Robin Hood y que se decía que iba a volver nuevamente, aunque Roma decía que ya había vuelto en la figura del emperador. Este Cabirus era como un luchador del pueblo, ¿ya? Entonces había un culto ahí en Tesalónica a este dios. También, como estaban cerca de todo lo que era la parte más griega del pensamiento, había muchos filósofos, muchos maestros que iban de aquí para allá, itinerantes. ¿Ya? Y era una ciudad bien pujante también en lo económico, gozaba de relativa paz. Tenía más o menos 200.000 habitantes, dicen las bibliografías que uno consulta. Y así, en ese contexto histórico, geográfico, cultural, Dios quiere poner una iglesia allí en Tesalónica. ¿Ya? Eh, y a medida que uno va estudiando se da cuenta que la iglesia en Tesalónica, o sea, es una ciudad importante y que Dios usó a Pablo para establecer iglesias, en lugares bien estratégicos. ¿Ya? Tesalónica era uno de ellos, por su ubicación, por lo cosmopolita que era. Entonces, la sabiduría divina allí eligió ciudades importantes como Corinto, como Roma, como Tesalónica, Filipos, para establecer su iglesia. ¿Ya? Entonces, el plan de Dios era incluir claramente a los gentiles en lo que era su iglesia y se valió de centros urbanos importantes, grandes, para este fin. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver el nacimiento de la iglesia de Tesalónica en el libro de Hechos. ¿Ya? Ustedes en el capítulo 17 van a poder ver, van a poder observar detalles. ¿Ya? Ahí el doctor Lucas, este historiador, quiso regalarnos, ¿ya? Inspirado por el Espíritu Santo, el cómo nace esta iglesia. ¿Ya? Vemos que Pablo y su equipo ministerial la fundan a partir de unas primeras predicaciones en sinagogas judías. Pero también casi inmediatamente con el nacimiento de la iglesia viene una oposición grande
de judíos que no habían creído. Eso podemos leerlo, por ejemplo, ahí en Hechos, en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón era un discípulo, ya que estaba también convertido ahí por la predicación de Pablo. Ya aparentemente se reunían en su casa como iglesia, y llega hasta ahí la persecución, la oposición. ¿Ya? ¿Quiénes conformaban esta iglesia de Tesalónica? Eran principalmente griegos. ¿Ya? Por un lado, habían griegos que simpatizaban con el judaísmo, iban a la sinagoga, había una sinagoga allí judía, y se convirtieron con la predicación de Pablo. ¿Ya? Y también griegos que no eran simpatizantes del judaísmo, sino que derechamente eran paganos, y se convirtieron de sus dioses al Dios verdadero. Ya, eso uno lo puede ver ahí en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, en el versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la mayoría de los convertidos eran griegos, ya sea simpatizantes del judaísmo o bien paganos. Y también habían algunos judíos, ¿ya? También dice que habían algunas mujeres influyentes. Entonces, esto configura que hubiese un celo, ¿ya? Porque en el fondo los judíos creyeron que le estaban robando la oveja, ¿ya? Entonces, hubo un celo ahí importante, y de ese celo viene un sentimiento de opresión, un sentimiento de querer sacar del mapa a estos misioneros cristianos. ¿Ya? Por lo mismo, Pablo no puede estar mucho tiempo ahí, pasa pocas semanas, no hay mucho acuerdo en cuánto tiempo pasa, pero son bien pocas semanas, y tiene que salir. Entonces, así nace la iglesia de Tesalónica, una iglesia que nace y casi al instante hay oposición, hay persecución. Probablemente hubo también muertos, no lo dice el texto, pero es probable. Pero claro, se convirtió gente influyente también. Haciendo un pequeño itinerario por lo que fue Pablo, como contexto importante para entender la carta, vamos a decir que en el capítulo 16 de Hechos, Pablo está en Filipos. ¿Ya? Está en otra parte, está en Filipos. En Filipos recibe una visión, ¿ya?, de un joven macedonio. Él había intentado ir a otro lugar, pero dice que el espíritu se lo impidió, y luego tuvo una visión, que había un joven macedonio pidiendo ayuda, y ellos entendieron como equipo que tenían que ir a Macedonia. Pero antes de ir a Macedonia, ellos caen presos ahí en Filipos. Una historia muy conocida sobre el carcelero Filipo, que finalmente se termina convirtiendo él y su familia. Pero el hecho de haber pasado por la cárcel a Pablo no lo descompone, ¿ya? Él obedece la visión y se dirige ahí a Macedonia. Ya vemos también en Pablo un aguante de Dios, ya había un aguante divino para resistir y levantarse una y otra vez en este afán misionero. Entonces, ellos llegan a Tesalónica, y eso ustedes los pueden encontrar en los primeros 4 versículos del capítulo 17 de Hechos. Ya, más o menos entre Filipos y Tesalónica habían 150 kilómetros, por lo tanto igual tuvieron que viajar un buen trecho. Y llegaron a Tesalónica, dice el primer versículo de Hechos, y había una sinagoga, los judíos ahí, y comienza, como era costumbre Pablo, en la sinagoga a predicar durante 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, ¿ya? Y ahí declarando y exponiendo que Jesucristo es el Mesías, ¿ya? Y que era necesario que él padeciese y resucitase de los muertos, ¿ya? Y él dice que discutía, pero aquí el discutir está en términos de exponer y de rebatir y de explicar, de argumentar, ¿ya? ¿Y qué pasó producto de esta exposición de la palabra de Dios? Que empezaron a creer estas personas que le dije yo, muchos griegos, personas influyentes. Y claro, y fue en poco tiempo. Entonces, ahí viene la oposición, ¿ya? Entre
versos 5 al 10 de Hechos, del capítulo 17. Entonces, estos judíos envidiosos o celosos contratan así a hombres malos para que alboroten y traten de llevar este asunto de la predicación de Pablo, de la conversión de estas personas, a un terreno más político, tratando de decir que están saboteando al César. El verso, por ejemplo, del capítulo 17, dice, el versículo 6, dice: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces hay acusaciones importantes con el fin de borrar del mapa a los misioneros, ¿ya? No les resulta mucho, pero la cosa es que Pablo tiene que salir, ¿ya? Y se va a Berea. Y ahí incluso los judíos de Tesalónica fueron a Berea a tratar también de sabotear la predicación de Pablo. ¿Ya? Finalmente Pablo tiene que salir y se va a Atenas, ¿ya? Pero ahí en su corazón él sabe que está habiendo tribulación en la iglesia que quedó en Tesalónica, ¿ya? Y quedó con mucha preocupación, con mucha angustia en su corazón. Finalmente envía a Timoteo. Eso podemos ver en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Voy a leerlo. El versículo 1 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, no aguantaba Pablo el hecho de no saber cómo estaban sus hermanos en Tesalónica, y envió a Timoteo, ¿ya? Para que Timoteo fuera a confirmarlos y que les trajera un reporte de cómo estaban, ¿ya? Finalmente el equipo misionero de Pablo, Sila y Timoteo después se reúnen, ¿ya? Y en Corinto, ya Pablo, una vez teniendo noticias de cómo está la iglesia, escribe esta primera carta a los tesalonicenses. ¿De qué se trata esta carta entonces? Básicamente hay tres grandes temas, ¿ya? O en realidad son tres grandes motivaciones para escribir. Primero, Pablo quiere transmitirle que los ama, ¿ya? Y cuando digo Pablo, estoy viendo al Señor también. Quiere transmitirle a su iglesia que la ama, que tiene un interés genuino, un interés real por ellos, ¿ya? Pablo tiene un interés genuino de poder juntarse, de poder saber cómo están. También necesita defender su ministerio porque ya estaba siendo atacado, ¿ya? También Pablo tiene la intención de poder corregir algunas situaciones, algunos errores ya doctrinales, producto de malos entendidos, ¿ya? Sobre todo acerca de lo que es el regreso del Señor Jesucristo. Y también alentarlos a vivir santamente, ¿ya? Y con una vida agradable al Señor. Vamos a ir desglosando cada uno de estos temas. Entonces, su primera gran motivación era demostrar su genuino amor e interés por los tesalonicenses. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Pablo, y esto no solamente con los tesalonicenses, pero Pablo les transmite que está orando constantemente por ellos, ¿ya? Aquí vemos una característica de Pablo. Es esa capacidad que le dio Dios, esa virtud que le dio Dios de estar intercediendo, ¿ya? Constantemente. Eso ustedes ya lo pueden ver en el primer capítulo del libro de Timoteo, de Tesalonicenses, el versículo 2, versículo 3. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, ¿ya? Entonces, Pablo quiere transmitirle, ¿ya? Estoy orando siempre por ustedes, mucho por ustedes, mucho. Entonces, esa es una señal que quiere enviar Pablo, que está preocupado. Agradece también lo que se ha enterado, porque por un lado Timoteo le llevó noticias buenas, alentadoras, pero también él se ha enterado que su fe por otras regiones se está haciendo conocida, ¿ya? Eso se puede ver entre los versículos 6 al 9 de Primera de Tesalonicenses. No solamente dice Macedonia y Acaya, sino que por otros lugares también se ha extendido cómo es la fe
de los tesalonicenses. Y cómo se han enterado muchas personas de que ellos abandonaron los ídolos. Una buena parte de ellos abandonó los ídolos para servir al Dios verdadero. Ya, entonces Pablo también quiere decirle, bien, bien, me alegra mucho que estén bien, me alegra mucho que además pueda recibir noticias de cómo es su fe. También le recuerda que la vocación que tuvo él como apóstol y que ha tenido él como apóstol es genuina, ¿ya? Y que incluso él renunció a derechos importantes, por ejemplo, el ser mantenido. Él trabajó con sus propias manos para poder sostenerse, ¿ya? Y sostener su ministerio. Y él quiere transmitir que él siempre les habló con la verdad, siempre les habló la palabra sin rodeos, ya no quiso adularlos, no fue por el lado de la adulación ni la salamería la, el acercamiento que tuvo a los tesalonicenses. Probablemente había muchos ya que estaban hablando mal de Pablo ya y metiendo cizaña. Entonces Pablo necesita salir a aclarar eso. Ya, eso se puede ver en la primera parte del capítulo 2 de los tesalonicenses. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 5 dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, él pone a Dios como testigo. ¿Ya? Entonces, después él usa figuras como la nodriza, ¿ya? Para decir que él realmente tenía un interés genuino por cómo estaban andando estos hijos espirituales. También les dice que necesita ir a verlo, ¿ya? Que él quiere ir a verlo, que ha sido estorbado, pero él ora por ir a verlo. ¿Ya? También es una señal de que está Pablo allí lanzándole, necesito estar con ustedes. ¿Ya? Eso es amor, eso es el amor cristiano. ¿Ya? Y también les dice que cuando le envía a Timoteo, él quedó muy feliz y quedó muy confortado del informe que le dio Timoteo. Porque él tenía miedos. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 3 de Tesalonicenses le dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. ¿Ya? Pero después Timoteo volvió y le dio buenas noticias. ¿Ya? Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces era algo mutuo, ambos se querían ver, ya tanto Pablo a la iglesia como viceversa. Y esto lo dejó muy feliz a Pablo, muy feliz, muy feliz. Versículo 9 del capítulo 3, por lo cual, ¿qué acción de gracias podríamos dar por vosotros con todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces quedó muy confortado Pablo, muy confortado. Y él quería hacerle saber eso también a los tesalonicenses. ¿Ya? Otra gran motivación que tuvo este apóstol fue corregir ciertos errores doctrinales, ¿ya? Que se estaban divulgando, ya sea por personas malintencionadas, por maestros, ¿ya? Malos entendimientos o miedos que ellos tenían. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los muertos? Ya parte de esto ya está siendo visto en las clases anteriores o las predicaciones anteriores por nuestro pastor. No voy a ahondar mucho, pero era importante para los tesalonicenses saber qué pasaba con los que habían muerto, incluso si se iban a encontrar con el Señor o no. ¿Ya? Eso aparece en el capítulo 4, versos 13 y 14, ¿cierto? Que en el fondo, tanto los que viven como los que mueren van a tener un reencuentro con el Señor. ¿Ya? Pablo también necesita aclarar cómo va a ser esta venida del Señor en gloria. Nos va a hablar de que van a haber un grupo que va a ser arrebatado, ¿verdad? Pero finalmente tanto los que estemos vivos o los que ya hayan muerto, todos nos vamos a juntar con nuestro Señor. ¿Ya? Van a haber ciertas señales, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo, ¿cierto? Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, como se recibe a un emperador,
¿ya? Usa palabras, terminología muy parecida a las que se usaba para referirse a un emperador, ¿ya? Y llama a alentarse los unos a los otros con estas palabras, ¿ya? Entonces también Pablo quiere alentar a la iglesia a esperar al Señor, pero siendo diligentes, ¿ya? No dejando sus trabajos, no andando ociosos, ¿ya? Hay un llamado a ser diligentes en relación a esperar la venida del Señor, ¿ya? Hay algunos textos también en relación a eso. Y un tercer punto es llamarlos a vivir vidas santas, ¿ya? Recordarles que la voluntad de Dios es la santificación, ¿ya? Y es parte también de la oración de Pablo. Ahí después uno en el capítulo 5, en el versículo 23, Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aparejado de lo que es el explicar cómo iba a ser el regreso del Señor Jesucristo, también está el santificarnos y prepararnos para ese momento, ¿ya? Hay un llamado a ser diligente, a abundar en el amor fraternal, ¿ya? Los tesalonicenses lo estaban haciendo bien en realidad, eran ejemplo de amor, pero Pablo los anima a no quedarse, ¿ya? Aún más, ¿ya? A sobreabundar aún más, a hacer diferencia con el incrédulo también. Ahí explica una especie de parábola, dice que los cristianos somos la luz, como de la luz, como los de día, y no tenemos que ser como los de la noche, ¿ya? Y entonces hay que hacer una separación allí. En el capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 4 dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, ¿ya? Vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí cuando se refiere a aquel día, se refiere también a lo que va a venir, ¿ya? A lo que va a venir, el día del Señor. Dios nos va a librar a los cristianos, dice Pablo, de la ira venidera. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero va a venir un día que va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto? Cuando la gente se empiece a sentir segura, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice Pablo, ¿ya? El día del Señor terrible, que también ha sido profetizado también por medio de otros autores, ¿ya? Pero nosotros no estamos llamados para ira, pero el que no estemos el que Dios no vaya a ejecutar su ira sobre nosotros no implica que seamos negligentes. Es un poco lo que quiere transmitirle Pablo a los tesalonicenses y a nosotros. Y también da instrucciones diversas, y allí es una carta donde también hay muchas instrucciones de distinto tipo, ¿ya? La actitud hacia el trabajo, al trato con el prójimo, a ser disciplinado, a estar orando sin cesar, a no menospreciar las profecías, etcétera, ¿ya? Entonces ese es el resumen de las distintas motivaciones por las cuales está escrita esta carta, ¿ya? Una carta no tiene una estructura así como otras, ¿ya? Pero sí hay mucha teología, sobre todo lo que tiene que ver con la santificación, lo que tiene que ver con el regreso al Señor, el día del Señor, lo que tiene que ver también con la separación entre nosotros como personas de luz, ya, con el resto del mundo. Pero también hay muchos temas prácticos, ya el capítulo 5 está lleno de exhortaciones prácticas para vivir para el Señor, porque de Él somos. Algunas lecciones finales entonces para ir terminando. Primero, Dios sabe perfectamente cuidar de nosotros, ¿ya? Ya en Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía miedo, los dejé solos, ¿ya? No puedo estar con ellos, quiero hacer de ellos, pero Dios supo cuidar de su pueblo y lo hizo tan perfectamente que más encima ese pueblo, aún sin estar Pablo, era un pueblo que destacaba, ¿ya?, por su fe, a pesar de la oposición, a pesar de la tribulación, ¿ya? El poder del Espíritu Santo en nosotros nos va a dar el aguante, nos va a dar la gracia para poder aún resistir la tribulación, ¿ya? Eso no implica que no nos preocupemos, ¿ya? No es que Pablo dijo, ya, Dios los va a cuidar, yo no hago nada, no.
igual debemos preocuparnos y animarnos unos a otros. Ya Pablo incluso llegó a enviar a Timoteo, ¿ya? Para calmar un poco su ansiedad. Pero es importante saber que Dios cuida de su iglesia. Dios nos cuida. Bendito sea el Señor. Dios nos cuida. La venida del Señor debe ser algo que no solamente debemos entender, sino que debe motivarnos ya a santificarnos, a vivir para el Señor. Debe generar en nosotros cambios positivos. ¿Ya? Ahí acabo de citar un texto del libro de 1 Juan que dice que esta verdad nos va purificando, debiese ir purificándonos, ¿ya? Cuando Él se manifieste o esperar que Él se manifieste. ¿Ya? Pensemos en la venida del Señor, hermanos, y que esto nos motive a ser mejores para el Señor, que nos motive a andar en santidad. ¿Ya? Porque la voluntad del Señor no es que nos estanquemos, a pesar que estos tesalonicenses se les destacaba su amor, Él los exhortaba a abundar aún más en esto. ¿Ya? El libro de Apocalipsis dice que el que sea justo, sea más justo todavía. ¿Ya? El que es santo, sea más santo todavía. ¿Ya? Ahí no hay un deseo de Dios que uno diga, ya, este es mi techo, me estanco. No, esfuérzate, esforcémonos. De eso se trata también el Evangelio, de esforzarnos no para ganar algo que ya el Señor nos da, que es la vida eterna, sino más bien para dar gloria, ¿cierto? Y para parecernos más a aquel que nos compró. Vamos a dar gracias entonces y orar al Señor. Le pido que pueda cerrar sus ojos. Padre del cielo, gracias por este estudio, Señor. Gracias por esta invitación que nos haces, Padre Celestial, a santificarnos, a pensar en las cosas que realmente valen la pena, a pensar, Señor, en las cosas trascendentes, Dios. Muchas veces nuestros pensamientos, nuestras motivaciones estaban orientadas hacia lo que perece, hacia lo que se deshace, hacia lo que se corrompe, hacia lo que se oxida, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Renueva nuestros pensamientos, nuestra actitud, Dios, hacia ti, hacia el regreso de Jesucristo. Y también, Señor, si hay alguien acá escuchando que no ha tenido, Señor, un encuentro real con Jesucristo, no ha sido, Señor, su corazón convertido, sigue amando el pecado, sigue viviendo como si tú no fueses a venir nunca, Señor. Yo te pido también por las personas, Señor, que están así en esa condición, y que esta palabra, Señor, que el Evangelio mismo de la cruz de Cristo, Señor, le haga vida en sus vidas, Señor, que puedan reconocer que aquel que tú enviaste para ser castigado en la cruz, Señor, es el medio de salvación para sus vidas, Señor, y que puedan reconocer que solamente Jesucristo es el Señor y Salvador de todos. Ayúdale, Señor, también a creer que Él resucitó y que Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Gracias, Dios. Oramos para la gloria del Señor Jesucristo, en su nombre precioso. Amén.